Bienvenidos, estimados alumnos, a esta sesión de álgebra para cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a abarcar el tema de inecuaciones, específicamente el capítulo número 13 de su libro de actividades. Bien, en este caso vamos a empezar con este ejercicio, el ejercicio número 1, que nos indica que tenemos esta inecuación, ¿no? De que dice que 2 menos 1 sobre x es menor o igual que 0. Entonces eso lo vamos a resolver de una manera muy sencilla, ¿no? En este caso vamos a intentar desarrollar la expresión. Recuerden ustedes que siempre nuestra inecuación tiene que estar factorizada. Y a esto, al tener acá un menos, hace que no esté factorizada. Por lo que vamos a hacer es aquí, ¿no? Vamos a hacer como si fuera un 1 y vamos a realizar el aspa, ¿no? Para poder tenerlo de una manera más organizada. Nos queda 2x menos 1 sobre x es menor o igual a 0. Y vemos que lo que nos queda realmente es una inecuación fraccionaria, ¿no? Donde el numerador ya está factorizado, es 2x menos 1, y el denominador también ya está factorizado y es x. Por lo que entonces ya podemos pasar al cálculo de puntos críticos y de restricciones también. Y en el caso del numerador tendríamos que 2x menos 1 es igual a 0 para hallar el punto crítico, donde x, el punto crítico, es 1/2. Tenemos también la restricción, ¿no? La restricción y nos indica que el denominador tiene que ser diferente de 0, ¿no? Por este tema de aquí, ¿no? Porque x está como denominador y él no puede ser 0. Entonces esa restricción para este ejercicio. Tener en cuenta también que la restricción se utiliza además también como punto crítico. Es decir, cuando vamos a analizar nuestra recta numérica y colocamos a nuestros puntos críticos, ahí también tenemos que identificar a la restricción que estamos usando, que en este caso es el 0. Entonces, el 0 en este caso lo vamos a dejar abierto porque es una restricción, porque estamos diciendo que x no puede ser 0, entonces x no puede tomar el valor de 0, por lo que lo dejamos abierto. Pese a que la inecuación dice menor o igual a 0, ¿no? Entonces eso indicaría que debería ser cerrado, pero por la restricción hacemos que esto se quede abierto. Sin embargo, el 1/2 no tiene esta restricción, por lo cual a él sí lo colocamos cerrado. Procedemos a colocar nuestros intervalos, ¿no? A partir de la derecha hacia la izquierda como más, menos, más. Y coloreamos el área que nos indican, ¿no? Que en este caso nos dicen que esta inecuación es menor o igual que 0. Y los números menores o iguales que 0 son los negativos. Por lo tanto, el área a escoger sería el área negativa. Y ya tendríamos entonces que nuestro intervalo o conjunto de solución sería desde 0 hasta 1/2, cerrado en 1/2 y abierto en 0. Bien, entonces podemos observar que en este ejercicio lo que hoy vamos a obtener era una inecuación fraccionaria, ¿no? Donde que tenemos que hacer un análisis con el numerador y otro con el denominador para poder hallar el intervalo. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 2. Dice, resuelve la siguiente inecuación y vemos pues que es unas fracciones, ¿no? Donde tenemos algunas variables y tenemos que sumar. En este caso lo podemos resolver de muchas maneras, ¿no? Podemos realizar acá aspa para poder intentar despejar esto. Acá también aspa, ¿no? Suma de fracciones. O lo que podríamos hacer también es multiplicar a toda la inecuación por el MCM de estos denominadores, ¿no? También podríamos hacer eso. Creo que sería justamente el caso más adecuado, ¿no? Así que vamos a hacer eso de ahí. Vamos a colocar ahí la inecuación y la vamos a multiplicar por el MCM o el múltiplo en común a todos estos números, ¿no? 5, 6, 2 y 3, y creo que todos nos podemos dar cuenta que es 30. Entonces lo vamos a multiplicar todo por 30 para eliminar ese denominador. Otra cosa también importante es que el MCM podríamos calcularlo con cálculo regular, ¿no? De descomposición simultánea, 5, 6, 2, 3, sacar mitad, tercia, quinta y sucesivamente. Bien, pero en este caso creo que es muy sencillo darse cuenta que un múltiplo en común a todos ellos sería el 30. Recordando que lo que queremos es despejar estos denominadores. Bien, entonces vamos a empezar con eso, ¿no? 30 entre 5 me queda 6, así que 6 va a multiplicar a cada uno de estos términos. Entonces empezamos. 6 por 2x son 12x
y 6 por menos 1 es menos 6. Siguiente término, 30 entre 6 son 5. Entonces 5 va a multiplicar a estos dos términos de acá, ¿no? Entonces 5 por 3x, 15x, y 5 por menos 2, menos 10. ¿Listo? De esa manera ya eliminé los primeros denominadores. Ahora el siguiente, 30 entre 2 son 15, entonces 15 va a multiplicar a estos dos términos que están acá. 15 por 2x son 30x y 15 por 1 son 15. Bien, este está muy sencillo, ¿no? 30 entre 3 son 10 y por 2 son 20. Bien, comenzamos a despejar esta situación. Nos da acá 30x más 35 de este lado. Y de este lado tendríamos 27x menos 16. Nos damos cuenta entonces que lo que vamos a obtener aquí es una inecuación lineal, ¿no? Una inecuación de primer grado también se le llama, porque el x simplemente está elevado a la 1. Entonces en este caso lo que tendríamos que hacer es simplemente pasar todos los x a un lado y todos los números al otro. En este caso entonces el 27x lo voy a pasar a restar a este lado para procurar que se mantenga positivo, ¿no? Porque como acá tengo 30, si le resto 27 me va a quedar positivo. Entonces acá me queda 3x y el 35 lo paso a restar, cosa que me quedaría menos 51, ¿no? Bien, me queda de esta manera, el 3 pasa a dividir y me queda menos 17. Recuerden que el 3 lo puedo pasar a dividir sin ningún problema porque el 3 es un número positivo, entonces eso no va a afectar mi ecuación de ninguna manera. Bien, entonces nos queda que x es menor que menos 17. Y justamente lo que estamos observando es que es la clave número A. Bueno, en este caso tenemos un texto que ya está marcado las claves, pero en este caso coincide con lo que hemos hallado, ¿no? Que x es menor a menos 17. Bien, nos dirigimos ahora al ejercicio número 3, que vemos que es un ejercicio similar al ejercicio número 2, ¿no? Vemos que son pequeños términos fraccionarios que hay que despejar los denominadores, ¿no? Creo que en este caso es muy fácil también darse cuenta que el MCM de estos de aquí podría ser 100 aproximadamente, si no me equivoco. Bien. Pero lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Acá incluso podríamos manejar algunas homogéneas, ¿no? Porque ellos son homogéneos, podríamos sumar directo. Este de aquí puede pasar a restar a él, ¿no? Porque es este término. Creo que se puede despejar. No, incluso el MCM aquí es 20, ¿no? Bueno, eso es una cuestión que ya les invito a analizar, ya que es un ejercicio muy parecido al ejercicio número 2. ¿Ok? Otro punto importante a analizar aquí es que la inecuación, como en el ejercicio número 2, va a quedar una lineal, ¿no? Es por eso que me imagino que las respuestas quedan muy similares a las que hemos planteado. Así que ese ejercicio lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien, ejercicio número 4. Bien, nos encontramos en este caso con una inecuación, pero una inecuación que tiene una situación un poco más singular, ¿no? Ya que tenemos por este lado una comparación, tenemos que esto es menor que esta expresión, pero también tenemos por este lado que esta expresión es menor a esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollarlo por partes, ¿no? Vamos a indicar que x menos 1 es menor que 2x más 2 y que 2x más 2 es menor que menos 3x más 3. Bien, entonces aquí en este lado, de nuevo, ¿no? Veremos que acá tengo 2x y acá tengo x, entonces lo que va a convenir es este x pasarlo a restar para que el resultado quede positivo. Entonces en este lado me quedaría x, ya que 2x menos x son x. Y el 2 pasa a restar, me queda menos 3. Así que simplemente me queda que x es mayor que menos 3. Ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Vamos ahora al otro lado. Me doy cuenta que aquí conviene más este 3x pasarlo a sumar para que de nuevo se mantenga positivo. Entonces tengo acá 5x, el 2 pasa a restar, me queda 1, y el 5 pasa a dividir, entonces me queda que x es menor que un quinto. Entonces, como conclusión, me dicen que x tiene que ser mayor a menos 3, ¿no? Mayor a menos 3, o sea, del menos 3 hacia adelante, y x tiene que ser menor a un quinto, o sea, de un quinto hacia atrás, ¿no?
Por lo tanto, creo que es fácil observar o darse cuenta que x debe pertenecer al intervalo que se genera entre esos dos límites. Por lo tanto, podemos decir que x pertenece desde -3 hasta 1/5 abierto en ambos límites, que es justamente lo que ya el ejercicio nos indica en este caso, ¿no? La clave C. Muy bien, ejercicio bastante sencillo y bastante clásico también, ¿no? Ejercicio que plantea una solución de dos inecuaciones y luego plantear la intersección de estas dos soluciones o de estos dos conjuntos de soluciones para al final darnos un único conjunto de solución. Muy bien, ejercicio número 5. Veamos, justamente es lo mismo, ¿no? El mismo ejercicio del anterior. Es decir, tenemos por aquí una inecuación, aquí otra inecuación, una intersección de estos dos conjuntos que me van a salir y lo que me están pidiendo justamente es los números primos que están en esa desigualdad. Es decir, voy a calcular un solo intervalo que es la intersección de esta inecuación y de esta inecuación y voy a tener que encontrar cuáles son los números primos que están en ese intervalo que estoy marcando, ¿no? Cuáles son todos los primos que están en ese intervalo. Muy bien, de nuevo este ejercicio lo vamos a dejar que ustedes lo planteen, ya que es un ejercicio muy similar al anterior, y vamos a permitirles que lo puedan desarrollar ustedes mismos. Nos dirigimos al siguiente ejercicio, ejercicio número 6, y dice, ¿cuántas soluciones enteras en común tienen las siguientes inecuaciones cuadráticas? Bien, y al ser un caso de inecuaciones cuadráticas, esto sí lo vamos a desarrollar ya que planteamos una nueva situación, ¿no? Bien, sin embargo, como habíamos visto en la sesión teórica, habíamos visto que para resolver unas inecuaciones cuadráticas, lo que teníamos que hacer como primer paso es tener la expresión comparada con cero, que es creo un requisito que ya tenemos en estos dos casos, y el segundo paso sería factorizar las expresiones, ¿no? Pero nos damos cuenta que en ambos casos, si es que no me equivoco, lo podemos factorizar por el método del aspa simple. Recuerda que el objetivo es factorizar y no siempre se tiene que factorizar por aspa simple. Hay ocasiones donde lo podemos factorizar por medio de factor común, por diferencia de cuadrados, incluso habrá algunos casos en los que tenemos que hacerlo con fórmula general. La situación en este caso sí coincide con un aspa simple y es por el método que lo vamos a realizar. Nos damos cuenta que acá sería trabajar con -8 y 1, porque -8 por 1 nos da -8. Y además nos damos cuenta que acá tenemos -8, acá tenemos un x, y la suma pues justamente me daría -7x, ¿no? Una situación que ya ustedes manejan ampliamente, ¿no? Entonces nos queda x menos 8 por x más 1 es menor que 0, donde nuestros puntos críticos serían la igualación de estos factores a 0, ¿no? Tendríamos x igual a 8 y además tendríamos x más 1 igual a 0, donde x vale -1. Para terminar con ello, vamos a graficarlo en un intervalo. Sin embargo, primero voy a intentar hacer espacio aquí. Bueno, no me va a permitir. Entonces simplemente voy a dibujarlo aquí. Me da desde -1 hasta 8. Y tengo que graficar los intervalos, ¿no? Positivo, negativo, positivo. Y analizo la inecuación, ¿no? Me dicen que esto es menor que 0. Y los números menores que 0 son negativos. Por lo tanto, el intervalo sería este, ¿no? Teniendo en cuenta que 1 y 8 van a ser abiertos ambos en este caso porque la inecuación nos dice que es menor. Bien, vamos al siguiente punto. XX, ¿no? Para hacer el aspa simple. 6 sería 3 y 2, ¿no? 3 y 2, porque 3 por 2 me da 6, pero necesito que que el resultado de la suma salga negativa. Por lo tanto, el que tiene que ser negativo es el más grande, que en este caso es el 3. Entonces me doy cuenta justamente, compruebo que sí sale. Entonces me quedaría x menos 3 por x más 2 mayor o igual que 0. Analizo mis puntos críticos
x menos 3 igual a 0, x igual a 3 y además x más 2 igual a 0, x igual a menos 2. ¿Dónde tenemos ahora el gráfico del intervalo? Tendríamos primero a menos 2, luego a 3, hacemos los intervalos, más, menos, más. Y en este caso sí, menos 2 y 3 serían cerrados, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos indica nuestra inecuación cuando nos dice mayor o menor o igual. Cuando es mayor o menor o igual en una cuadrática, ahí sí los dos puntos proceden a ser cerrados. Muy bien. Y otra cosa, nos dicen ahora que esta inecuación tiene que ser mayor que 0 o mayor o igual que 0. Por lo tanto, decimos que esto tiene que ser positivo. Y el área positiva sería estas zonas que estoy resaltando. Por último, lo que tenemos que hacer ahora, ya que nos dicen la palabra y, es una intersección justamente entre estos dos intervalos. Entonces vamos a proceder con eso, ¿no? Voy a proceder a graficar ambos aquí en uno solo. Tengo acá desde el menos 1 hasta el 8. Vamos a ponerlo por acá. Decimos entonces que el primer intervalo sería el que está aquí, ¿no? Está aquí. Y el segundo intervalo sería el que va desde menos 2, que podríamos ponerlo por aquí, hasta 3, que podríamos colocarlo en esta parte. Bien, para que se vea un poquito más exacto a este intervalo, vamos a dibujar, vamos a pintarlo de este color. Y la lógica sería la siguiente, ¿no? La lógica sería que nuestro intervalo solución sería el intervalo que pertenece a ambos, ¿no? Y en este caso lo que veríamos sería el intervalo, sería este de aquí, ¿no? El que pertenece a ambos. Aunque, y observamos aquí bien, he cometido un error, ¿no? Es que he graficado este intervalo de acá y este no es, ¿no? Entonces vamos a hacer una corrección bastante rápida ahí. Vamos a hacer una corrección bastante rápida. Y vamos a graficar ahora sí correctamente los dos intervalos, ¿no? Colocamos acá desde menos 2 hacia atrás y desde 3 hacia adelante. Cerrado, cerrado. Vamos a graficar primero este intervalo. ¿Sí? Ahí está. Y luego vamos a colocar el otro, ¿no? Que va desde 1 hasta 8. Y creo que ahora sí es mucho más visible. Vamos a colorearlo de otro color. Vamos a colorearlo de este color. Bueno, ahí estoy. A ver. Vamos a colorearlo de este color. Ok. Entonces ahora sí podemos observar que el intervalo correcto sería el intervalo que está pintado de los dos colores, ¿no? Y en este caso podríamos observar que es este intervalo que está acá. Por lo tanto, nuestra solución serían todos los enteros que están dentro de este intervalo. Y dentro de este intervalo estaría el 3, porque es cerrado en 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y podemos observar que son 5 los enteros que cumplen con esta condición. Estos son los enteros. Y efectivamente coincide con la clave que en este caso nos ha estado brindando el ejercicio. Bueno, hay una pequeña fe de ratas, ¿no? Cuando grafiqué este intervalo de acá, pero realmente eran los intervalos de los bordes, ¿no? Entonces, ya al graficarlo bien, podríamos encontrar los enteros que efectivamente cumplen con esa expresión. Muy bien, es un ejercicio muy similar a los anteriores también, ¿no? El ejercicio número 4 y 5, pero la diferencia vendría a ser que en este caso hemos manejado inecuaciones cuadráticas, ¿no? Bien, entonces podemos dirigirnos al ejercicio número 7 y me dicen que luego de resolver la inecuación que me dan aquí, ¿no? Que es esta de aquí, se obtiene como conjunto solución S. Indica lo correcto. ¿Qué es ese conjunto solución S? ¿No? Justamente me dan acá varias opciones. Bien, bueno, en este caso del ejercicio nos dice que es la C, ¿no? Ya iremos observando si es cierto o no es cierto. Bien, pero en síntesis, pues ese conjunto S vendría a ser simplemente la solución de esta inecuación cuadrática, ¿no? O sea, nos están pidiendo el conjunto solución de la inecuación, en otras palabras.
Y en este caso, pues esta inecuación, bueno, se puede notar que sí se puede realizar por el método de factorización del aspa simple, ¿no? Acá podría ser 2x por x, ¿no? Y acá 1 por 1, y sí, ¿no? Creo que sí nos da justamente el término del medio. Así que este ejercicio lo vamos a dejar para que ustedes lo planteen. La única situación creo que sería la observación, es que si algunas expresiones están planteadas como el número de reales menos un intervalo, a eso se refiere a esto, ¿no? Se refiere a esta situación. Es decir, que a mí me dé, por ejemplo, del número A hasta el número B, digamos que este sea, es decir, me da algo parecido a esto, ¿no? Y me sale que los intervalos son estos de aquí. Entonces, claro, yo estaría diciendo que el conjunto solución, claro, son todos los reales, ¿no? Es toda la recta numérica, menos este pequeño intervalo que no estamos tomando. Entonces, en este caso, diríamos que mi solución sería los reales menos el intervalo que va desde A hasta B, ¿no? Eso creo que es la situación que está pasando aquí y es por eso que te lo están dando de esta manera, ¿no? Si fuera el caso. Entonces lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo puedan revisar. Ya es un ejercicio de inecuación cuadrática. Entonces lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo presenten en la siguiente sesión. Muy bien. Ejercicio número 8. Ya nos encontramos con una inecuación un poco más compleja y le llamamos a este tipo de inecuaciones las inecuaciones fraccionarias. Y esto se consiste en lo siguiente, ¿no? Consiste en factorizar tanto el numerador como el denominador, ¿no? Muy similar al ejercicio 1, ¿no? En el ejercicio 1 justamente nos encontramos con una expresión similar, ¿no? Donde teníamos que factorizar el numerador y el denominador y compararla con 0, ¿no? Entonces en este caso vamos a hacer lo mismo. Aunque claro, nos encontramos con expresiones un poco más complejas en la parte del numerador y denominador. Bien, vamos a separar esta situación en dos expresiones. En la parte derecha vamos a utilizarlo para poder factorizar nuestro numerador y nuestro denominador. Entonces en esta parte vamos a intentar factorizar a 3x cuadrado menos 10x más 9. Muy bien. Entonces vamos a intentar hacerlo 3x por x, ya que 3 es un número primo, sería la única forma de manejar esta situación. Y al ser 9, ¿no? Podríamos jugar con 3 y 3. Sin embargo, ya podemos observar que no nos va a dar, ¿no? Porque acá tendríamos 3 por 3, 9. Y acá tendríamos 3x. No nos va a dar 10, mucho menos menos 10, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema. La otra expresión sería 9 y 1, ¿no? Pero de igual manera estamos muy lejos de que nos dé ese término, ¿no? 10x. Entonces cuando nos encontramos con este tipo de expresiones algebraicas, cuadráticas específicamente, lo mejor es analizarlo como polinomio, ¿no? Tenemos un segundo criterio, el cual es el criterio del trinomio positivo. ¿Qué dice el trinomio positivo? Dice que si nosotros tenemos un polinomio, ¿no? Polinomio en este caso cuadrático de este tipo, trinomio se le llama justamente porque tiene 3 términos, lo que dice es que procedas a analizar el discriminante del mismo. Dice que si el discriminante es negativo, entonces este polinomio pasa a ser positivo. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿No? Nos sirve para identificar la naturaleza del polinomio, porque si el polinomio es positivo, entonces eso quiere decir que este polinomio, al ser positivo, lo podemos manejar justamente como un número positivo. Es decir, en este caso, por ejemplo, como este número es positivo, yo ya no tendría la de complicación, por ejemplo, de pasarlo a dividir y hacer 0 entre ese valor. Y 0 entre lo que sea nos da 0. Por lo cual, entonces prácticamente sería como eliminar el análisis de este factor. Entonces vamos a verificar, ¿no? Si en este caso nos encontramos con esta situación. Entonces vamos con b cuadrado, recuerda, ¿no? Que el discriminante es igual a b cuadrado menos 4 veces a por c. Bien, recordamos esta expresión. Bien, entonces empezamos acá, ¿no? Menos 10 al cuadrado menos 4 veces a, que es 3, por c, que es 9. Hacemos el cálculo. Obtenemos que aquí obtenemos 100 y de la parte derecha tendríamos 9 por 3 que son 27, 27 por 4 que sería 108 si no me equivoco. Muy bien, y 100 menos 108 sería menos 8, lo que estaríamos indicando justamente que nos encontramos frente
a un discriminante negativo. Por lo tanto, nuestro polinomio pasa a ser de manera directa un número positivo, ¿no? Una expresión positiva para cualquier valor de x, evidentemente. Entonces ya sabemos la naturaleza de nuestro numerador de arriba, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer con él. En la parte de abajo, me parece que el aspa simple sí todavía es una realidad, ¿no? Xx menos 3 por menos 1, efectivamente sí nos da el término menos 4x a la hora de sumarlos. Entonces tendríamos que x menos 3 por x menos 1 es la expresión. Ya está factorizado. Entonces, bueno, que vamos a poner eso abajo. Vamos a poner entonces acá que nuestra factorización de ese polinomio sería x menos 3 por x menos 1. Bien, entonces ahora sí, al plantear la inecuación, me quedaría lo siguiente, ¿no? 3x cuadrado menos 10x más 9 sobre x menos 3 por x menos 1. Y esto es mayor o igual que 0. Pero como ya habíamos dicho, el polinomio de arriba, ¿no? el polinomio del numerador, es positivo. Por lo tanto, este término, por ejemplo, podríamos pasarlo a dividir o lo que serían otras palabras prácticas, eliminarlo directamente. Entonces nos quedaría 1 sobre x menos 3 por x menos 1. De lo que analizaríamos las restricciones, que recuerden ustedes que las restricciones también actúan como puntos críticos o puntos de análisis. Entonces nos diría que x menos 3 es igual a 0, x es igual a, o x es diferente, perdón, de 3, y además que x menos 1 es diferente de 0, o diríamos que x es diferente de 1. A la hora de realizar nuestra solución, tendríamos lo siguiente, ¿no? 1 y 3 abiertos por ser restricciones, es decir, x no puede tomar esos valores. Hago mis intervalos, más, menos, más. Y en este caso nos piden que la inecuación sea mayor que 0. Y mayor que 0 son los positivos. Por lo tanto, nuestra expresión o nuestro conjunto solución final nos quedaría como x pertenece desde menos infinito, ¿no? Desde menos infinito hasta 1, abierto en ambas zonas, unido con el intervalo que va desde 3 abierto hasta más infinito, ¿no? Y esa sería nuestra solución, que en este caso coincide justamente con la clave que nos estaban dando, que es la clave C. Muy bien, esa sería también la solución. Bien, entonces este ejercicio nos deja varias lecciones, nos deja, ¿no? El tema de la factorización en inecuaciones fraccionarias del numerador y el denominador, pero también en el caso del numerador, en este caso nos da un polinomio que podríamos analizarlo por otro método, o bueno, por otro criterio, que en este caso es el criterio del discriminante. Recuerden, si el discriminante es negativo, entonces tu polinomio es positivo. Bueno, aquí hay una aclaración también importante. Eso pasa siempre y cuando tu coeficiente principal, en este caso es 3, sea positivo. Si es que fuera negativo es lo viceversa. Pero igual, ya eso es mucho más fácil analizarlo porque nosotros siempre vamos a procurar que eso sea positivo. ¿Ok? Entonces, manténgase con esa idea, ¿no? Si el discriminante es negativo, el polinomio pasa a ser positivo, lo cual hace que su análisis sea mucho más sencillo. Vamos al ejercicio número 9. En este caso me dan una inecuación que parece estar fraccionada el numerador y el denominador, pero el problema es que está comparado con 1. Entonces en este caso tenemos que desarrollar la expresión todavía un poquito más. Entonces nos va quedando lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar. X por x más 1 sobre 2x menos 1 es menor que 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es desarrollar esta expresión. Para desarrollarlo, pues lo que podemos hacer primero es pasar a restar el 1, ¿no? Justamente ya que mi objetivo es lograr que aquí haya un 0, ¿no? Entonces el 1 lo voy a pasar a restar. Antes de eso también puedo aquí trabajar la distributiva. Entonces me quedaría x cuadrado más x sobre 2x menos 1, todo menos 1, es menor que 0. Entonces aquí hacemos el aspa, ¿no? Hacemos como que esto está sobre 1 y aplicamos aspa. Entonces nos quedaría x cuadrado más x menos 2x más
1. Si se preguntan por ese cambio de signo es porque es menos, ¿no? 1 por lo mismo de ellos, pero como ese menos está antes de ellos dos, le cambia de signo a ambos, ¿no? Menos 2x, menos por menos 1, más 1. ¿Ok? Yo he intentado ahí simplificar un poco los cálculos, por eso es que me sale así. Bien, todo sobre 2x menos 1. Bien, entonces en la parte de arriba me iría quedando lo siguiente, ¿no? X cuadrado menos x más 1 sobre 2x menos 1. Eso es lo que me iría quedando en la inecuación. Bien, y para continuar, lo que tendríamos que hacer en este caso es que el numerador intentar factorizarlo. Pero claramente creo que nos podemos dar cuenta que a la hora de hacer x, 1 y 1, de ninguna manera nos va a dar este término del medio. Entonces tenemos que pasar ese análisis al segundo criterio que tenemos, que es el de trinomio positivo. Entonces, por esta zona vamos a calcular su discriminante, ¿no? Vamos a calcular el discriminante de él. Sería su discriminante, ¿no? Si fuera menor que 0, hacemos, ¿no? Menos 1 al cuadrado menos 4 veces a por c, que en este caso ambos valen 1, ¿no? Entonces vemos que 1 al cuadrado es 1, 1 menos 4 sería menos 3 y efectivamente es menor que 0. Por lo tanto, este polinomio es positivo, ¿no? Entonces eso lo que nos permite es eliminarlo, porque lo que haríamos realmente sería pasarlo a dividir y pues se elimina, ¿no? Entonces nos queda simplemente que 1 sobre 2x menos 1 es menor que 0. Analizo el punto crítico, que en este caso el único punto crítico, perdonen, la especificación sería restricción, ¿no? Mi restricción o punto crítico sería que 2x menos 1 sería diferente de 0, donde x sería diferente de 1 medio. Procedo a hacer mi recta numérica, coloco 1 medio. En este caso solo tendría dos intervalos, positivo o negativo, porque hay un único punto de referencia. Y en este caso analizamos, ¿no? Nuestra inecuación es menor que 0, o sea, es negativa. Por lo tanto, el área sería la de aquí, que yo veo que va desde menos infinito hasta un medio abierto, porque es justamente una restricción. Y efectivamente este sería mi conjunto solución también, que coincide con el conjunto solución que ellos me estaban brindando. Sin embargo, a la hora de decirme, ¿no? que mi conjunto solución, el conjunto solución que dato que ellos me dan es que de menos infinito hasta a medios, puedo darme en cuenta entonces que a tiene que tomar este valor. Por lo tanto, a vale 1, que sería mi respuesta final, ¿no? Coincide también con este caso, con la clave que ellos nos han brindado desde el inicio. Muy bien, entonces en este caso estamos reafirmando el uso, ¿no? de la factorización numerador y denominador y también de la comparación con 0, ¿no? En este caso parecía ya estar factorizado, pero la comparación con 0 era un requisito que nos estaba dando. Por lo que lo pasé a restar y recién ahí pude desarrollar toda la expresión. Y obviamente también el análisis de trinomio positivo está siendo bastante importante en estos casos, ¿no? Vamos al ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 me dicen que si este intervalo es el intervalo de solución de esta inecuación, calcula el valor de a, me dicen. Muy bien, vamos a ver. Y lo mejor que podríamos hacer en este caso, pues, es simplemente desarrollarlo, ¿no? 3 por x menos a es menor que 2 por x más 1. Entonces aplicamos distributiva en ambos lados, ¿no? Tenemos acá 2x más 2 y tenemos acá 3x menos 3a. Bien, y es importante analizar siempre con qué tipo de inecuación nos encontramos, ¿no? Y creo que en este caso nos encontramos con una inecuación lineal porque los exponentes de nuestra variable es solo 1. Entonces, en este caso, el 2x lo voy a pasar a restar, me voy a quedar con x, y este menos 3a lo voy a pasar al otro lado porque recuerden que en una inecuación de primer grado lo que necesitamos es esto, ¿no? Necesitamos el x comparado con un número. A diferencia de las inecuaciones cuadráticas, donde lo que necesitamos es, aquí no, necesitamos es una factorización de la expresión algebraica comparada con 0 para poder calcular el punto crítico, etc. En el caso de las fraccionarias necesitamos
factorización en numerador y denominador y ya procedemos a analizar los puntos críticos. En lineal lo que necesitamos es x comparado con un número, ¿no? Con un valor numérico. Bien, entonces por favor tener en cuenta eso, ¿sí? Porque muchas veces confundimos algunas cosas. Bien, entonces en este caso diríamos simplemente que mi x, si estuviera acá 2 más 3a, mi x es menor que él, ¿no? Porque vemos que el símbolo apunta hacia él, así que x es menor que esta expresión. Es decir, que mi conjunto solución iría desde ese punto hacia la parte de atrás, hacia la parte de los números negativos o infinito negativo. Entonces diría que x pertenece desde menos infinito hasta 2 más 3a. Y con eso ya tenemos el ejercicio solucionado, porque ellos nos han dicho que el conjunto solución es desde menos infinito hasta 5, ¿no? Que es esta expresión que dice acá. Entonces podríamos decir, en este caso, ¿no? Que 2 más 3a, por lo tanto, 2 más 3a debe ser igual a 5. En este caso lo que estamos haciendo es igualar a estos dos términos, ¿no? Porque menos infinito ya son iguales, ¿no? Lo que faltaría igualar justamente son estos dos. Entonces podemos decir que simplemente a debe valer el valor toma de 1, ¿no? Porque 1 por 3 son 3 y más 2 son 5. Y justamente coincide con la clave que nos han dado. Muy bien, bueno, un ejercicio de inecuación lineal, pero que utiliza ahí algunos conceptos un poquito interesantes para que usted analice, ¿no? Analice y razone. Bien, problema número 11. Nos dicen que el conjunto solución de la inecuación cuadrática, ya nos dicen que es una inecuación cuadrática, nos dice que es este intervalo, ¿no? Entonces con eso calcula el valor de a más b y a menos b, sobre a menos b. Bueno, en este caso hay muchas maneras de resolverlo. Sin embargo, vamos a hacer el análisis de esto y ya ustedes luego escogen cómo resolverlo, ¿no? Pero lo importante o lo que sí entra al tema de las inecuaciones es que si este conjunto solución está determinado por estos números, menos 1 y 3, y yo sé que el proceso de la inecuación cuadrática es factorizar y luego recién esos factores igualarlos con 0 para tener los puntos críticos, y esos puntos críticos son decisivos a la hora de resolver la inecuación, ¿no? Porque tendríamos esos dos puntos críticos, y esos dos puntos críticos, si nos damos cuenta, pues siempre van a ser parte del conjunto solución, sea la parte del medio o sean los bordes, siempre esos puntos críticos van a ser parte de la solución. Entonces yo me estoy dando cuenta pues que estos señores son los puntos críticos o las raíces también de la inecuación cuadrática. Es decir, cuando a mí me dicen que esto va desde menos 1 hasta 3, significa que aquí lo que se hizo fue el punto crítico x igual a menos 1 y de aquí el punto crítico x igual a 3, ¿no? Eso fue lo que realmente se trabajó en este caso. Entonces de aquí tendríamos que el factor que origina a ese punto crítico sería x más 1 y aquí el factor que originó a ese punto crítico es x más 3. Por lo tanto, podríamos decir, si es que estos factores originaron estos puntos críticos, entonces estos factores realmente estaban acomodados de la siguiente manera, ¿no? X más 3 de esta manera. Por lo tanto, puedo volver a reconstruir la expresión algebraica, ¿no? Entonces simplemente diríamos x cuadrado más 4x más 3 es menor que 0 justamente como me lo indica mi inecuación que me han dado desde el inicio. Por lo tanto, si la comparamos con x cuadrado más ax más b, podremos decir que a es igual a 4 y b es igual a 3. Para dar solución, nos dicen 4 más 3 sobre 4 menos 3, que sería 7. Bien, aunque no coincide con la clave. A ver, vamos a revisar un poquito lo que hemos trabajado acá. En este caso nos quedan las raíces, estos factores. Y creo que aquí encontramos un error, ¿no? Aquí encontramos un error en esta zona.
cuando hacemos x igual a 3, ¿no? El 3 pasa a restar, ¿no? El 3 pasa a restar. Entonces acá vamos a corregir de manera muy rápida. Es un pequeño término nada más. Acá colocamos x menos 3. Eso haría que cambie estos valores de aquí, ¿no? Haría que sea menos 2 y acá sería menos 3, ¿no? Y entonces eso cambia los valores de A y de B. Vamos a cambiar esos valores de manera muy rápida. Entonces nos quedaría que A vale menos 2 y B vale menos 3. Entonces nos quedaría menos 2 más menos 3, ¿no? Y acá tendríamos menos 2 menos menos 3. ¿No? Bien, eso nos queda ahora sí una fracción, ¿no? Menos 2 menos 3 menos 5. Pero en este caso, menos con menos es más, por lo que nos quedaría menos 2 más 3, que sería 1. Entonces sí nos da menos 5. Bueno, entonces en este caso sí coincide con la clave, ¿no? En este caso sí no había un error, sí, era un error nuestro, ¿no? O bueno, mío en este caso, a la hora de analizar este término. Bueno, un pequeño signo que sí puede llegar a afectar, ¿no? Bien, ejercicio número 11 entonces. En este caso, lo importante de este tema, de este ejercicio, es que hay que identificar a estos valores como las raíces, ¿no? Ya que si estos valores están ahí en el conjunto solución, es porque ellos ocasionaron justamente o resultaron siendo puntos críticos. Y recuerden que los puntos críticos en una inecuación cuadrática son pues justamente las raíces, ¿no? Entonces eso es importante para este ejercicio, ¿ya? Ambos términos raíces. Y con eso ya podemos reconstruir la expresión. Decía también que hay muchas maneras de resolucionarlo, ya que si tenemos las raíces, podemos, por ejemplo, ¿no? Acá la suma de raíces la puedo calcular por Cardano. O la reconstrucción de la ecuación cuadrática también la puedo hacer de esa manera, ¿no? Recuerda que en el medio iba la suma de raíces y al final iba el producto de raíces. Entonces eso nos podría agilizar, podríamos agilizar varias cosas, ¿no? Podríamos obviar estos cálculos, ¿no? Pero ya eso es una cuestión ya de cada alumno a la hora de ver el ejercicio. En este caso he decidido hacer la manera un poco más extensa para que se entienda los conceptos que estamos abordando aquí. Bien, ejercicio número 12 y último. Nos dice resuelve la inecuación mnx cuadrado menos m más n más 1 que es mayor o igual a 0, donde m es mayor que 0, o sea, m es positivo, y n es menor que 0, o sea, es negativo. Bien. Bien, entonces vamos a empezar con esto. En este caso sería mnx cuadrado. Otra cosa que es importante identificar es que es una ecuación cuadrática, ¿no? Al ser una ecuación cuadrática, lo primero que siempre voy a intentar es factorizarla. Entonces, en este caso, como tengo en el primer término m por n, voy a ponerle que un término sea m y que el otro sea n. Y para que me dé x, vamos a ponerle mx por nx. De esa manera tenemos m por n y x por x cuadrado. Entonces, sí nos cumple. Otra cosa, en el medio veo que está la suma, pero con negativo. Entonces necesito que ambos términos sean negativos. Pero para que me dé 1, podemos jugar con menos 1 por menos 1, ya que menos por menos me da el más, que es el término de arriba, ¿no? Más. Y también puedo lograr que acá me da menos nx y acá me da menos mx. Y a la hora de sumarlos, claro, me va a dar la suma, pero en negativo. Entonces estoy observando que sí se puede factorizar por el método de aspa simple. Entonces nos quedaría lo siguiente, mx menos 1 por nx menos 1. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0. Otra cosa que a ustedes es importante mencionarles es que cuando nosotros hacemos el intervalo, ¿no? Y colocamos acá los puntos críticos y hacemos más, menos, más, esto se puede hacer porque, o se hace de esta manera porque los coeficientes principales de nuestra factorización son positivos. Entonces, en este caso tenemos que hacer un análisis adicional porque nos han indicado los valores de m y n o la naturaleza de los mismos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo me doy cuenta que mx sí es positivo porque m me han dicho que es un número positivo. Pero el problema viene con el segundo, que acá me dicen que acá tengo nx y a mí me han dicho que n es negativo. Entonces esto estaría mal. Yo tendría que cambiarlo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mantener al mx menos 1 a él intacto. Pero voy a multiplicar a mi inecuación por menos 1. De esa manera me quedaría lo siguiente, ¿no? 1 menos nx. Es decir, estoy multiplicando por todo esto por negativo,
pero estoy haciendo que el -1 en este caso solo afecte a este término, ¿no? Y a él no lo afecte. Entonces de esa manera me queda -1 por -1, 1, y nx por -1 menos nx. Pero eso inevitablemente haría que mi inecuación cambiara de sentido, y acá quedaría comparado con 0, pero menor o igual que 0. Y de esa manera ahora yo sí podría ya hacer el cálculo de puntos críticos de manera regular, ya que ya tendría solucionado el tema, ¿no? Esto sería positivo y este n como es negativo, pero por este negativo me da positivo, así que ya puedo trabajar de manera regular. Bien, entonces procedemos, ¿no? Puntos críticos, mx menos 1 igual a 0, donde x valdría 1 sobre m. Y el otro punto crítico sería, vamos a ver, 1 menos nx igual a 0, donde x también nos sale 1 sobre n, ¿no? Bien, pero esto va a tener más efecto, lo que acabamos de hacer o ese pequeño análisis que vamos a hacer, va a tener más efecto en nuestra recta numérica, ¿no? Donde tenemos que 1 sobre m y 1 sobre n debemos ubicarlas en la recta numérica. Aunque aquí hay un pequeño problema, ¿no? Porque no conocemos realmente cuál es la relación numérica entre m y n. Es decir, no sé dónde ubicar a 1 sobre, si 1 sobre m acá o si va primero 1 sobre n, porque no sabemos quién es más grande en magnitud. Sabemos que n es negativo y m es positivo, pero en magnitud no lo sabemos. Por lo cual vamos a intentar simplemente analizar un poquito la expresión para que coincida con nuestras claves, ¿no? Pero en este caso sí, tendríamos esa incógnita, ¿no? No sabríamos realmente cómo es. Entonces vamos con esto. Pero ya nuestros intervalos sí serían los clásicos, más, menos, más. Y diríamos que como nos piden que nuestra inecuación sea menor que 0, entonces nuestro área a sombrear sería la negativa. Entonces nuestro x pertenecería desde 1 sobre m o n hasta 1 sobre m o n. Y creo que justamente coincide con la única clave que nos han dado. Entonces basándonos en eso, vamos a mantener que acá sea n y que acá sea m. Pero a eso sí deberían adicionarnos, ¿no? Una condición entre el valor absoluto de m y el valor absoluto de n para saber quién es más grande numéricamente. En este caso, el más grande sería n, ¿no? Ya que si nos ha quedado de esta manera, es porque m es mucho más pequeño, ¿no? Y n es mucho más grande, por lo cual esta magnitud termina siendo más pequeña y esta magnitud termina siendo más grande. Bueno, cuestiones ya un poquito ya de análisis. Bien, entonces con eso hemos terminado la sesión de inecuaciones 1. Bueno, hay algunas cositas que hemos revisado a lo largo. Y los ejercicios que están pendientes, por favor, terminarlos y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, chicos.